mundo está cambiando de manera radical y por lo tanto el país también lo tiene que hacer. Bueno, recordemos así muy brevemente de dónde viene este problema. La pandemia, por supuesto, tiene un efecto devastador sobre la economía, pero como ustedes saben, allá por enero, febrero, comienza el tema de la pandemia y la primera reacción de los economistas, de los hombres de Estado, es decir, nosotros tenemos que achatar la curva de contagio. La curva de contagio es ¿no es cierto?, como una montaña. Esa montaña muy puntuda hay que bajarla porque si continúa así, pues va a generar un impacto en muertes y además va a sobrepasar completamente el sistema de salud. Entonces, la primera estrategia fue achatar la curva, significa colocar a las personas, a las empresas, a los trabajadores en cuarentena. Y por supuesto, la idea al achatar la curva es que esta curva de contagios se adapte a la capacidad del sistema de salud de un país, ¿no? De tal manera que los niveles de contagio no se concentren en algunos meses, sino que se haga en un periodo más largo y mientras tanto la capacidad de salud está por debajo de la curva de contagios y por supuesto durante la cuarentena lo que hay que hacer es la capacidad sanitaria que tenemos que hacer. Por favor, si pueden apagar, hay unos micrófonos abiertos que tengo retorno. Ya, perdón, doctor, le agradezco muchísimo. Vamos a iniciar ahora, por favor, pues vamos a empezar a saludar a cada una de nuestras autoridades. Igual le voy a volver a ceder la palabra, por favor, doctor Chávez, ¿sí? Si me disculpa, por favor. Bien, entonces sí. Ya vamos a, en todo caso, iniciar ya de manera oficial y vamos a empezar con la venia de nuestra máxima autoridad académica de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, Magíster Campos Peter. Damos inicio al presente programa preparado para esta oportunidad. Es un verdadero gusto y un placer poder saludar a nuestro excelentísimo señor vicerrector, a nuestras autoridades de la facultad que nos acompañan en esta nueva sesión. Saludar también a nuestra audiencia en esta tercera sesión de martes 30 de junio del ciclo de conferencias como parte del programa de aniversario de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas en su tercer año de fundación, dependiente de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras. A continuación, me voy a permitir ceder la palabra al magíster Peter Campos en su calidad de vicerrector de nuestra universidad para recibir sus palabras de circunstancia en ocasión al tercer año de fundación de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, así como también en ocasión a la culminación del ciclo de conferencias como parte del programa de aniversario. Señor vicerrector, adelante con sus palabras, por favor. Audio. Su audio, por favor, vamos a pedir que pueda encender el micrófono del señor vicerrector. Gracias. Adelante, señor vicerrector. Y muchas gracias. No me permitía aceptar el audio. Muy buenas tardes, querida decana, licenciada Janet Cuellar, al director, al coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, a todos los docentes, a nuestro expositor, el doctor Gonzalo Chávez. Un saludo cordial para todos. Esos tiempos tan difíciles, pues por los que estamos atravesando, creo que es muy importante conocer lo que va a suceder con la economía, o lo que está sucediendo también con la economía. Todos sabemos que esta pandemia está generando pues una crisis también económica, se ha producido un estancamiento y una recesión económica a nivel mundial prácticamente, y nuestro país pues está también tropezando con estas dificultades económicas. Entonces es muy importante que economistas como el doctor Chávez nos expongan sus criterios, nos muestren sus puntos de vista y cuál es la situación que vamos a tener en la economía nacional, especialmente post pandemia. Creemos que como universidad nosotros pues estamos obligados a conocer esta situación, a tener un criterio y una opinión también como la que ya se ha emitido a través de un documento muy interesante y muy importante que se ha enviado a las esferas del gobierno también, para
hacerle conocer todo el diagnóstico que se ha realizado sobre la economía nacional y las propuestas, que es lo más importante también que viene ahora, porque debemos saber cómo vamos a hacer para mitigar esta recesión económica, cómo vamos a hacer para reactivar la economía de nuestro país especialmente. Así que yo quiero felicitar nuevamente a la carrera de Comercio Exterior y Aduanas por su tercer aniversario, a todas sus autoridades, a todos sus docentes, desearles mucho éxito y que sigan de aquí adelante pues cumpliendo muchos más éxitos, formando profesionales en esta área tan importante y tan interesante de las ciencias económicas en su área, especialmente de lo que es el comercio exterior y aduanas. Agradecerle al doctor Chávez por la deferencia de participar con nosotros como expositor, con toda su amplia experiencia y sus conocimientos. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor vicerrector. Y a continuación, siguiendo con el programa, vamos a invitar a nuestra decana de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras para recibir sus palabras de bienvenida a toda la audiencia. Por supuesto, también la bienvenida a nuestro expositor y, por supuesto, también a la presentación del mismo para la sesión de esta tarde. Magíster Cuellar, adelante, por favor, con sus palabras. Muchas gracias, licenciado Ticona. Buenas tardes. Bueno, quiero expresar un saludo muy cordial al licenciado Gonzalo Chávez, principalmente, porque él, como experto en economía, doctor en economía, nos va a compartir hoy un poquito de sus conocimientos, seguramente nos va a orientar, como decía nuestro queridísimo vicedoctor, en lo que viene hacia adelante y nos va a generar propuestas, que es lo más importante. Saludar especialmente al licenciado Peter Campos, a nuestros directores de carrera, al licenciado Juan Carlos Torres, director de Contaduría, al licenciado Javier Flores, director de Administración Financiera, y al coordinador de la carrera de Comercio, Fernando Bravo. Bueno, creo que estamos con el tiempo para iniciar, todos están expectantes. Quiero saludar a todos los docentes, a todos los estudiantes de nuestra facultad que hoy están acompañándonos a través de diferentes medios, no solo por el Zoom, sino por el Facebook y por otros canales, porque el tema realmente es muy importante y, como decía al inicio el licenciado Peter Campos en su exposición, tenemos hoy un expositor de primer nivel que tiene una amplia experiencia en el tema económico. El tema a todos nos interesa porque evidentemente la dualidad que se viene dando para el Estado entre si se favorece la salud o se piensa en la economía es complicada. Es un tema muy difícil de resolver, encontrar un equilibrio es importante y creo que las personas más indicadas para orientarnos son justamente economistas de la talla del doctor Gonzalo Chávez. Doctor, muchísimas gracias por su deferencia una vez más y bueno, sin más preámbulos, yo quiero felicitar a todos por este lindo aniversario del tercer año de Comercio Exterior, con exposiciones de muy buen nivel, con un bonito programa de actividades y desear que sigamos creciendo y contemos siempre con el apoyo de gente que comparte el conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias y con esto le cedo la palabra al doctor Gonzalo Chávez para que él pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un saludo cordial a toda la comunidad académica a través de sus autoridades y para no cansarlos mucho, vamos al punto. Entonces, les estaba comentando que hoy día voy a hablarles sobre las perspectivas de la economía boliviana y nos vamos a concentrar, por supuesto, en las alternativas que tenemos a futuro. Para eso vamos a hacer primero un pequeño diagnóstico de qué significa esta crisis, tiene características muy particulares. Segundo, vamos a hablar del tipo de recesión que vamos a enfrentar. Y tercero, hablaré sobre algunas alternativas de políticas públicas que existen para salir de esta tremenda crisis en la cual ya estamos. Por supuesto, vamos a intentar después responder algunas preguntas. Entonces, como ya les había mencionado, esta crisis comienza en cierta medida con la pandemia. La pandemia pues se esparce por todo el mundo y la mayoría de los países decide utilizar esta estrategia muy antigua de la cuarentena. Es decir, si agarramos la crisis, digamos, de la peste negra o la crisis de la enfermedad española, que es la gripe española, se hizo exactamente lo mismo. O sea, han ocurrido varios siglos y la única alternativa, a pesar de los avances económicos, políticos, tecnológicos que hay en el mundo, volvemos a lo que hicieron en 1500, cuando surgió, por ejemplo, la peste, y era la cuarentena, ¿no? La cuarentena es el mecanismo para el cual
tú achatas la curva de contagio. Les decía que la curva de contagio puede parecerse a una montaña con mucho pico y, por supuesto, lo que el Estado tiene que hacer es achatar esa curva y convertirla en un cerro mucho más bajito, menos pronunciado. Y la idea es que la curva de contagio se ponga por debajo de la curva de la curva que existe en términos del sistema de salud, ¿no? Entonces, por supuesto, una cuarentena que puede durar 2, 3, 4 meses también es una gran oportunidad. Es comprar a precio muy caro, es muy costoso parar la economía para prepararte para la post-pandemia, y tú tienes que tener un sistema de salud mejor después de la pandemia, ¿no? Es decir, tienes que adaptar tu sistema para poder hacer más tests, para hacer rastreamiento, para tener más camas, más respiradores, es decir, para que tu sistema de salud se prepare para los niveles de contagio que se van a dar a lo largo del periodo más largo, porque estás achatando la curva de contagio. Entonces, el camino que seguimos fue la cuarentena, y en términos económicos, la cuarentena significa mandar al 60-70% de tu economía a parar. Trabajadores, empresas, tierra, en fin, todos los factores de producción se paran, ¿no es cierto? Y eso pues genera un shock de oferta muy fuerte en la economía. Como ya les había mencionado, la cuarentena compra a precio muy caro un tiempo que es necesario para adaptar el sistema económico y el sistema de salud para atender a la pandemia en cuanto en algún momento se espera la vacuna o el remedio final. Entonces, como estamos en términos médicos, una cuarentena económica equivale a que a una persona le digamos que induzcamos un coma, ¿no? Ese coma económico pues mantiene a la persona durante varios tiempos sedada, parada, sin movimiento, simplemente funcionando con lo básico de la economía. En el caso, alimentos, salud, logística, transporte, pero el resto de las funciones económicas quedan detenidas por 3, 4 meses, dependiendo cuánto sea el tiempo que eso ocurre. Entonces, eso significa, en primer lugar, un shock de oferta, es decir, es raras veces que el Estado manda a los actores económicos a su casa y les dice: usted deja de producir, ¿no? Por el bien de la salud pública. Entonces, pero eso obviamente, gente que se va a su casa y empresas que paran, significa menos demanda agregada, menos consumo, ¿no es cierto? Y eso también se convierte en un shock de oferta. Entonces, en un shock de demanda, perdón. Entonces, esta crisis comienza con un shock de oferta, el Estado parando la economía, colocándola en cuarentena o en coma inducido, pero inmediatamente, como el cuerpo económico se pone a descansar o se para, no hay consumo, no hay demanda, es un shock de demanda. Esto genera menos oferta, otra vez shock de demanda, y por lo tanto esta interacción que comenzó como un shock de oferta termina siendo una interacción de oferta y demanda, y eso genera una recesión económica. Recesión económica, como ustedes saben, significa máquinas, personas y tierra parada, esto generando niveles de desempleo muy elevados. Y la pregunta en el mundo y en Bolivia es ¿cuánto va a durar esta recesión? Recesión generalmente se dice que es cuando el Producto Interno Bruto por 2 trimestres seguidos tiene una tasa de decrecimiento negativa, y ahí hablamos de recesión. Entonces, el mundo ha entrado en recesión, los indicadores macroeconómicos son dramáticos, el Fondo Monetario Internacional ha sacado hace poco tiempo algunos datos, y el decrecimiento global sería de menos 5%, América Latina estaría en menos 7%, Europa alrededor de menos 10%, en fin, la situación es sumamente dramática. En el caso boliviano, la predicción del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es de menos 5.9%. Hay otras predicciones como la de la CEPAL o la del propio gobierno, que es un poquito más optimista y dice que el decrecimiento sería de 3%. Entonces, no hay la menor duda que el mundo, América Latina y Bolivia, han entrado a una recesión muy profunda, tal vez solo comparable e inclusive más profunda que la de 1929-30. Ahora,
La siguiente pregunta cuando uno hace este tipo de diagnósticos es ¿a qué tipo de recesión nos estamos enfrentando? Hay un abecedario de la recesión. Entonces, mucha gente cree que la recesión va a ser del tipo B chica, caemos al fondo del pozo recesivo un año y medio y muy rápidamente la economía se recupera, o vamos a tener una recesión del tipo U, una barriga muy grande, caemos al valle recesivo y la economía pasa entre 4 y 6 años para recuperarse y solamente vamos a ver luz al final del túnel allá por el 2026, 2027. Ese es el otro tipo de recesión. Después hablamos de una recesión del tipo L, ¿verdad? Donde la recesión ya puede durar entre 15 y 20 años, ¿no? O podemos encontrar también una recesión del tipo I, donde la recesión no para, ¿no? Es el caso de la Argentina, que desde los años 30, 40 viene decreciendo su Producto Interno Bruto per cápita, por ejemplo. Bien, entonces no sabemos qué tipo de recesión, porque además de la cuarentena, además de haber parado el aparato productivo y por supuesto haber afectado el sector comercio, el sector servicios, turismo, transporte, aviación, en fin, decenas de sectores, el mundo también se desaceleró, paró la economía y resulta que también tenemos un shock externo negativo, especialmente los países que dependemos de las materias primas, porque el precio del petróleo, como nunca en la historia, ustedes saben que hace un par de meses fue negativo, menos $37 el barril. Eso significaba que los vendedores de petróleo tenían que dar a la persona que se lleve su barril $37 de incentivo para que se lleve el barril. Ese fue el dramatismo. Cayeron significativamente los precios del petróleo e indirectamente del gas. Vamos a hablar más adelante de eso, pero cayó el precio de la minería, el precio de los alimentos y por lo tanto, además de la cuarentena, la economía boliviana y la economía latinoamericana enfrenta un shock negativo, es decir, hay menos ingresos por nuestras exportaciones. Entonces, todo eso pues configura el nombre de una vieja película que se llama La tormenta perfecta, ¿no es cierto? Cuando tú tienes simultáneamente muchísimos problemas. Entonces tienes recesión, tienes desempleo, probablemente vas a tener deflación, vas a tener una economía completamente parada, ¿no es cierto? Vas a tener además que los flujos comerciales se paran radicalmente y eso pues es una perspectiva sumamente sombría. Y no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el tipo de recesión. Si va a ser del tipo B, va a ser del tipo L o del tipo U. Hay muchísima incertidumbre. No es la primera vez que en Bolivia hay una recesión de esta envergadura. En realidad nosotros tuvimos en el siglo XX 3 situaciones similares. Obviamente la del 29-30, que fue una recesión más del tipo B chica, ¿no? Entonces, en ese periodo el ingreso per cápita cayó del 29 hasta el 38, pero después se recuperó muy rápidamente, ¿no? Cayó del 29 al 32 y después el 38 ya estaba recuperada la economía. Otra crisis se dio entre el 59 y el 68, esa fue más parecida a una U. Nosotros pasamos varios años, más de 10 años en el pozo recesivo y allá por el 68 recién la economía volvió a tener un ingreso per cápita anterior a lo que ha vivido, que era el 52, y tal vez la más dramática fue el 85-86, cuando a la economía boliviana le tomó casi 26 años recuperarse hasta el año 2007. Entonces, en la historia económica, nosotros ya hemos tenido varias situaciones de estas, y ya apunto una cosa que va a ser muy interesante e importante a futuro, es que en esas 3 recesiones, la economía boliviana hizo exactamente lo mismo, salió al mismo lugar, salió al mismo modelo, patrón primario exportador. Nos recuperamos, pero volvimos al mismo lugar y no aprovechamos estas crisis para transformar productivamente nuestra economía. Es decir, caminamos en círculos en las 3 oportunidades anteriores y el desafío justamente ahora es ver si podemos romper esta maldición de los recursos naturales que tanto afecta a economías como la boliviana. Entonces, no hay duda que estamos entrando a una recesión sumamente profunda. Bien, ahora, entrando un poquito más en concreto en el caso boliviano, uno dice, bueno,
¿Cómo va a afectar o cuán profunda va a ser esta recesión? Y eso depende de la economía, ¿no es cierto? Es decir, de la misma manera que la pandemia, el COVID-19, afecta diferente a las personas, ¿no? A las personas que tienen problemas de base, como colesterol alto, como diabetes, ¿no es cierto? O como problemas de respiración, etcétera, la enfermedad los afecta más rápidamente y en algunos casos les complica su situación y en algunos casos lo lleva a la muerte. Lo mismo ocurre con las economías. Las economías están diferentemente preparadas, ¿no es cierto?, cuando han visto esto. Entonces, hay economías que están en una mejor situación y otras que están en una peor situación. Y lo que ha ocurrido en Bolivia es que nos ha encontrado en un mal momento, porque los problemas recesivos de la economía boliviana comienzan en el 2014, cuando se comienza a desacelerar la economía. El 2014-13 fue el crecimiento más alto de esta década de oro que tuvimos en términos de exportaciones y de crecimiento, cuando llegamos a 6.8, pero 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, sistemáticamente el crecimiento fue cada vez menor. Entonces, el cuerpo económico, cuando viene esta crisis recesiva, el cuerpo económico boliviano está en enormes dificultades. Por otra parte, cuando comienza la crisis del 2014, el gobierno anterior decide que va a utilizar, digamos, nuestras reservas internacionales para atenuar la caída recesiva, y las reservas internacionales de Bolivia, del Banco Central de Bolivia, estaban alrededor de 15.000 millones de dólares allá por el 2013, y sistemáticamente hemos utilizado las reservas internacionales para amortiguar esta desaceleración que estábamos viviendo, y resulta que pues nos hemos gastado como 8.500 millones de dólares entre el 2014 y el 2019, a una razón de 4 millones de dólares por día, para intentar atenuar y generar una burbuja de consumo que había pasado. Porque, si me permiten una analogía muy sencilla, el 2014 la economía se había sacado dos loterías. La primera era la lotería de los recursos naturales, cuando los precios del petróleo suben a más de 100, cuando los minerales están realmente muy elevados, la soya, todo aumenta, y Bolivia recibe en esa época aproximadamente entre 60.000 y 80.000 millones de dólares adicionales de lo que venía exportando anteriormente en conjunto. Entonces eso es como sacarse una lotería. El gobierno de Evo Morales se saca una lotería de 60.000 o 80.000 millones de dólares. Eso equivale, para que tengan una idea de la grandeza del recurso ese equivale a medio plan Marshall a precios de hoy. El plan Marshall, como saben muy bien ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el programa que se utilizó para reconstruir Europa destruida por la guerra. En esa época se gastaron como 112.000 millones de dólares, que hoy serían 120.000 millones de dólares. Entonces, Bolivia, entre el 2007 y el 2014, recibió medio plan Marshall, por una parte. En segundo lugar, recibió un país sin deuda. El año 2005-2006, la deuda externa boliviana representaba el 64% del Producto Interno Bruto. Con las tratativas y las negociaciones que hubo en el contexto internacional, nos perdonaron la deuda. Y esa deuda bajó hacia el 2007 a aproximadamente 15-16% del PIB. Entonces, cuando entra Morales al poder, tiene dos loterías: la lotería de los recursos naturales, que le da una enorme cantidad de recursos, y la lotería de una deuda prácticamente cero, ¿no ve? Entonces, durante todo ese periodo, que era una gran oportunidad para hacer transformación productiva y diversificar nuestras exportaciones, no pasa absolutamente nada. Apostamos fuertemente a lo que hicimos los 180 y tantos años antes, al modelo primario exportador rentista, ¿no es cierto?, y que aumentaba el consumo, esta vez administrado por el Estado, cuando en el pasado el mismo patrón de desarrollo ya fue administrado por el sector privado, con resultados similares. No hubo un cambio significativo en la matriz productiva, no aumentó la productividad, no aumentó significativamente la estructura productiva. Entonces, el 2014, esta bonanza termina, y como habíamos acumulado reservas, decidimos hacer lo siguiente. El motor externo se paró y dijimos, vamos a aprender el motor interno de la economía. Y resulta, para volver al ejemplo sencillo, es que entre el 2007 y el 2014,
2014 hubo una mejora importante de ingresos, sobre todo de parte de la población, especialmente vinculada a los recursos naturales o que recibía una renta o que estaba vinculado al sector comercial. Y de repente lo que ocurre es que, para ponerlo sencillo, mamá, papá, los dos hijos mayores están trabajando y tienen muchísimos ingresos. Tienen 15.000 bolivianos de ingresos digamos, al mes. Pero el 2014, papá y uno de los hijos pierde el trabajo y eso cae. Nosotros, de recibir 15.000 bolivianos, comienzan a recibir 8.000, 9.000 bolivianos la familia. Pero el papá se sienta con la familia y dice, tranquilos, no pasa nada, este shock de ingresos, esta reducción de renta que estamos teniendo es temporal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no se preocupen, yo voy a, como esto va a ser temporal, yo voy a gastar nuestros ahorros, las reservas internacionales, me voy a endeudar, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo voy a aceptar un mayor déficit público. Entonces, el gobierno utiliza los recursos externos, las reservas internacionales en 8.500 millones de dólares, aumenta la deuda de 17% a 25% del PIB y durante 6 años ya, a partir del 2014-2015, el déficit público es en promedio superior al 5%. 6 años de déficit público, el déficit comercial son 5 años. Entonces, desde el 2014 la economía boliviana ya estaba en un franco deterioro. Entonces, el 2020, cuando viene la pandemia, encuentra pues un cuerpo económico boliviano sumamente debilitado y por lo tanto el impacto es sumamente fuerte y la economía boliviana pues entra en recesión. Bien, ahora, frente a esta situación que es sumamente difícil y sumamente compleja, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No es cierto? Porque uno ya tendría que comenzar a ver las perspectivas. Bien, generalmente en esta situación estamos en una situación de guerra, ¿no es cierto? Yo voy a dividir mi análisis en la guerra y en la posguerra. Durante la guerra, por supuesto, tú tienes que salvar la economía, sobre todo centrado en la salud. Tenías que haber invertido todo lo que fuera necesario para construir muchos más hospitales de los que tenemos, hospitales de campaña, para aumentar 3 o 4 veces los niveles de camas que puedes atender, tenías que haber comprado muchos respiradores, tenías que haber hecho test, y esa era la receta que estaba funcionando relativamente bien en países como Corea del Sur o como Nueva Zelanda o como en Vietnam, donde se prepararon esos 3-4 meses, cuando ya liberaron, salieron de la cuarentena, salieron a otro país en términos de salud. ¿No es cierto? Un país muy poderoso en el sentido de poder atender a su gente. Entonces, esta era la primera tarea que hay que hacer cuando hay una guerra. En esta guerra no es una guerra contra otro país, es una guerra con un enemigo invisible como es el coronavirus, ¿no es cierto? Y la otra cosa es la recomendación tradicional en estos casos de entregar dinero a la gente. Todos los países del mundo, cualquiera que sea su sistema capitalista, porque hay muchos tipos de capitalismo, todos los países, o los que se dicen socialistas, en fin, todas las estructuras económicas del planeta hicieron exactamente lo mismo. Para atenuar el tema de la pandemia, distribuyeron bonos, cheques, transferencias, cash transfer, en fin, tienen decenas de nombres. La primera idea es que tienes que entregar dinero para la sobrevivencia de la persona. Trabajas en términos de salud y obviamente entregas dinero a la gente para que sobreviva en este periodo de 3-4 meses sumamente difícil, especialmente a la gente más pobre, a la gente que está en la pirámide, en la base de la pirámide social. Entonces, esto se ha hecho con muchísima fuerza en diferentes tipos de países. Nosotros lo hemos hecho, unos lo han distribuido de manera más eficiente, otros no, en fin, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas, pero esa fue como con la receta tradicional. El Estado sale a defender a su población transfiriéndoles diferentes tipos de cantidades de dinero para que puedan seguir manteniéndose. Pero por supuesto hay que seguir preparándonos. Entonces, en este primer momento estás atacando parcialmente la demanda, pero tienes que comenzar también a afectar a la oferta, porque la oferta está completamente parada y a la oferta le ocurre lo que le ocurre a una persona que ha estado en coma. No es decir, ok, acabó la cuarentena, levántate y a seguir la vida normal. Eso no va a ocurrir y no va a ocurrir. Porque como ustedes saben, una persona que ha estado en coma
va muy lentamente recuperándose los brazos, las piernas, va haciendo fisioterapia y con suerte en algunos meses vuelve a una nueva normalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ocurre, puedes meter dinero por la demanda, la oferta va a responder muy lentamente, porque no todos los sectores van a responder de la misma manera, porque no todos han sido afectados igual, pero imagínense cuánto tiempo va a recuperarse los restaurantes, los supermercados, bueno, los hoteles, digamos, la aviación y otro tipo de sectores, lo va a hacer mucho más lentamente. Pero para eso, pues, tú tienes que comenzar a pensar en políticas de inversión, políticas de sustentación de la demanda agregada, de tal manera que tú tengas programas para reconstruir. Y aquí yo ya comienzo a distinguir entre, bueno, en todo este debate, en términos conceptuales, les guste o no les guste a mucha gente, el Estado ha vuelto con fuerza a la economía, ¿no es cierto? Ha vuelto el pensamiento keynesiano, es decir, que tú tienes que sustentar tu economía a través del gasto, la inversión, menos impuestos y demás cosas, con diferentes matices, ¿no? Y por supuesto, ha vuelto también otro mundo, ¿no? Y en ese contexto ya voy a comenzar a hablarles un poquitito de, en mi opinión, qué es lo que se debe hacer en la posguerra, en el momento ya que poco a poco vamos a tener que reconstruir el país, ¿no es cierto? Porque en el cortísimo plazo, pues probablemente tendremos que entregar algún bono más, pero ahí no hay mucha dificultad, estás en una situación muy difícil, ¿no? Si tienes que hacer lo que tengas que hacer y gastar lo que tengas que hacer. Y en salud, lamentablemente creo que no hemos ido a la velocidad suficiente en estos 3-4 meses cuando era absolutamente necesario hacer eso. Bueno, pero porque cuando salimos, todo va a cambiar. Estamos saliendo, cuando salgamos de las casas nos vamos a encontrar con otra economía mundial, con otra economía nacional. A nivel internacional no hay la menor duda que se va a reconfigurar el mundo, ¿no es cierto? Se va a producir un proceso de desglobalización de la industria tradicional. Ya nadie quiere depender de los chinos en suplimiento de respiradores, de temas de salud, de muchas cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes van a ver el surgimiento en los países de un nacionalismo desarrollista que va a decir, yo voy a hacer mis propios respiradores, yo voy a hacer mis propios barbijos, yo voy a hacer una cantidad de bienes que antes venían muy baratos de la China. Pero ya no puedo depender de la China porque está en juego la seguridad de mi población. Entonces, ustedes van a ver emerger un mundo, ¿no es cierto?, con fuertes nacionalismos, tanto de derecha como de izquierda, que van a intentar reconstruir a partir de lo nacional o lo regional, en algunos casos, como Europa, sus economías, ¿no? Entonces, esa va a ser una economía sumamente diferente de la que nosotros hemos conocido. Sin embargo, también, contrariamente a esta desglobalización que se ha producido a nivel, digamos, de los países y las economías tradicionales, reales, físicas, aquí arriba se va a producir una mayor aceleración de la globalización. Ustedes están en el momento de transición fuertísima donde la economía se está yendo a las nubes del Internet, donde la economía digital, va a entrar con muchísima fuerza. El momento en que estaba quebrando General Motors, que estaba quebrando American, Avianca, ¿no es cierto?, la empresa que más dinero ganaba era Amazon y estaba contratando a 100,000 personas adicionales. Entonces, aquí arriba se está reconstruyendo un territorio diferente, ¿no es cierto? Se está reconstruyendo una economía. Ahí sí la globalización se está acelerando. Miren lo que nosotros estamos haciendo. Estamos en un webinar que probablemente hace 6 meses no hubiera tenido la audiencia espectacular que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y no hubiera sido posible que nos conectemos así entre todos, pero esto nos ha acelerado. Esto ha acelerado una transformación digital. Por lo tanto, el principal desafío que tienen las personas, las instituciones, las empresas, es cómo nos transformamos digitalmente, cómo cambiamos de chip, porque se viene un nuevo tipo de economía. Ustedes son de universidad, se viene un nuevo tipo de universidad. No vamos a volver a una normalidad.
Esto no va a ser como levantarse de una pesadilla, ni va a ser como en las películas que encuentran el antídoto y todos salimos a abrazarnos. Ustedes, pocas veces en la historia mundial se ve una inflexión tan clara en la economía mundial, en los procesos de globalización, ¿no? Entonces, los desafíos vienen por ahí. Por lo tanto, ¿cómo recuperas a una economía pequeña, atrasada como la boliviana? ¿No es cierto? No la recuperas haciendo simplemente lo que hicimos en las anteriores 3 recesiones. Ok, el Estado vuelve, ayuda a unas cuantas empresas, hace un poco de infraestructura allá, reconstruye escuelas allá, aceras por acá. O sea, la idea no es pues volver al mismo lugar. Si algo tenemos que aprender de la historia de los últimos 3 episodios recesivos que hubo en la economía mundial, es que tenemos que salir a otro lugar. Y para eso, las políticas de corto plazo de reactivación de la demanda de inversión pública, de apoyo al sector empresarial, tienen que conectarse con un cambio del patrón de desarrollo. Bolivia, durante los 500 años que tenemos desde la colonia, o si ustedes quieren, de los 195 años de vida republicana, ha estado presa del patrón primario exportador. Unas veces administrado por el modelo estatista, otras veces administrado por el modelo privatizador, y así el péndulo durante varias oportunidades ha ido de un lado al otro con resultados económicos, sociales y políticos muy mediocres comparados a América Latina o a cualquier otra parte del mundo. Entonces, si seguimos pensando que el primario, si pensamos que la reactivación económica tiene que darse exclusivamente en base al modelo primario exportador, vamos a salir al mismo lugar y vamos a perder el tiempo significativamente. Entonces, esta es una gran oportunidad para entender que Bolivia ya no limita con Brasil, con Chile o con Perú. Bolivia, en su territorio inteligente, aquí arriba en las nubes del Internet, está al lado de la India, Cochabamba está al lado de Bangalore, Sucre está al lado de Budapest, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí arriba se está construyendo un nuevo territorio inteligente y a esa economía nosotros tenemos que apoyar y tenemos que apuntar. Entonces, todas las políticas de corto plazo que tú tengas que hacer para reactivar la economía, tienes que hacerlas, en mi opinión, con 3 criterios. Primero, mejor salud, ¿no es cierto? Mejor educación, ¿okay? En realidad con varios criterios. Mejor salud, mejor educación, cambio tecnológico, cambio de la matriz energética apostando a productos, a energía renovable y también cambio en el tema medioambiental. Entonces, esta es una gran oportunidad para que en el corto plazo salgamos, ¿no es cierto?, del modelo primario exportador basado en los recursos naturales a un modelo basado en el capital humano, en las ideas. En el siglo pasado, ¿no es cierto?, el petróleo era la riqueza del mundo. En la actualidad son las ideas el petróleo del mundo. Es el capital humano el que va a ser el elemento de sustentación de largo plazo de las economías. Entonces nosotros tenemos que abandonar el modelo primario exportador, el patrón primario exportador, y tenemos que caminar hacia hacia una economía que se base en el desarrollo equitativo, en el desarrollo medioambiental, en el desarrollo sostenible, en el desarrollo inteligente, en el desarrollo sustentable y circular, ¿no es cierto? Entonces, esta es la oportunidad que tenemos, en especial los jóvenes, supongo que hay muchos, porque si volvemos al mismo primario exportador, vamos a volver al mismo lugar, a los mismos problemas, a las mismas peleas y a esta disputa inútil que generacionalmente todos nosotros nos hemos aplazado, que administrar los recursos naturales era la forma de solucionar nuestros problemas. Entonces, todas las políticas de corto plazo tienen que ir en la dirección de la transformación digital, la transformación energética y la transformación verde. Permítanme hacer unos ejemplos concretos de cómo se hace eso, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, los bonos a futuro tienen que ser no bonos ciegos, sino bonos inteligentes, bonos que generen más capital humano, que, digamos, tengamos un bono para los jóvenes bachilleres, pero que los jóvenes bachilleres, en vez de recibir su bono, acumulan ese dinero, y si este joven quiere hacer una carrera tecnológica, el Estado hace un matching fund, le agarra, y si, digamos, este joven ha acumulado $500
con los bonos que ha acumulado, el Estado le da otros 500 o $1,000 para que estudie una carrera tecnológica, lo mismo para las mujeres. Bonos, no esto para que se mantengan empleos de calidad, bonos para hacer una transformación en el capital humano. Toda la inversión pública pues debería ir a educación y salud. Este es el momento de dotarnos del mejor sistema de salud que haya en el mundo, ¿no es cierto? Este es el momento de que el Internet, por ejemplo, sea un bien público y que escuelas, colegios, universidades, hospitales, bibliotecas públicas tengan acceso libre al Internet, ¿no es cierto? Este es el momento para que los jóvenes estudiantes, por ejemplo, y eso es inversión que tienes que hacer, los jóvenes estudiantes puedan navegar gratuitamente o sin pago, porque de alguna manera hay que financiar eso, puedan navegar en sus celulares, pero solamente en plataformas o en lugares educativos, ¿no es cierto? Es decir, este es el momento también de entregar probablemente tablets y computadores, no a los profesores, sino a los jóvenes estudiantes. Este es el momento de la transformación digital, por ejemplo, en la educación, en la salud. Y las empresas, hay que ayudar a las empresas y hay que priorizar las empresas. Está bien crear fondos para eso, pero esos fondos no pueden ser de libre disponibilidad. Tú tienes que decir, a ver, como empresas, primero tendrías que crear un hospital de empresas, porque muchas de las empresas que están en tremenda crisis ahora estaban ya muertas antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos que las recuperamos estas empresas para que hacia adelante tengan una mejor opción? ¿No es cierto? Pero una vez que das los créditos, no es a ciegas. Ok, yo voy a dar más dinero, más créditos, voy a premiar a aquel que haga transformación digital, aquella empresa que sea más responsable medioambientalmente, aquella empresa que utilice energías renovables, ¿no es cierto? Y eso en perspectivas vas recuperando y de las cosas más chicas a las cosas más grandes que puedes hacer. Entonces también puedes hacer, obviamente lo más importante es salvar empresas y no bancos, ¿no es cierto? Entonces hay que apoyar a nuestras empresas, pero con criterios de ahí señalizando el mediano y largo plazo, porque la poca plata que tenemos, tenemos que lanzarla para construir, ¿no es cierto? Para construir un nuevo patrón de desarrollo, que salga del extractivismo y vaya a una economía digital de servicios, a una economía creativa, innovadora, etc. Entonces, pero para que esto ocurra, con esto voy terminando, para que esto ocurra tú necesitas un gran pacto por la vida, un gran pacto por el empleo y el desarrollo innovador. Divididos, peleados, polarizados como estamos, la salida de la crisis o no salimos o va a tardar mucho más tiempo. Estamos en guerra, ¿no es cierto? Y en guerra los países se unen. Han habido, o sea, cuando tú ves situaciones similares en la historia mundial, económica mundial, en 1929-30 fue Roosevelt quien propuso the Great Deal, el gran acuerdo, ¿no es cierto?, que permitió que la economía norteamericana cree las bases de la potencia que después fue en los 50, 60, 70, porque se invirtió en infraestructura, en telecomunicaciones, que en esas épocas eran las venas económicas en ese momento. Vean, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, como ya dijimos, metió $120 mil millones a precios de hoy para reconstruir economías en infraestructura, con un pacto por detrás. O vean España, después de la caída de Franco, ¿no es cierto?, el pacto de Moncloa, un pacto político que permitió la construcción de la España moderna que nosotros conocemos. Entonces, si los actores políticos, económicos, sociales, sindicales no entienden que de este hueco enorme en el que estamos no salimos divididos, las cosas van a ser más lentas, más complicadas, más difíciles. Entonces, la condición para cambiar este patrón de desarrollo poco a poco, ¿no es cierto?, es definitivamente ir en la dirección de un cambio cualitativo en la forma de hacer política, en la forma de hacer economía. Este es el momento del keynesianismo inteligente, de la intervención, no del Estado simplemente salvador de empresas, sino del Estado emprendedor, innovador, del Estado complementario a la iniciativa privada, del Estado de bienestar con salud y educación para mucha gente. Entonces, la crisis puede ser una enorme oportunidad para un cambio cualitativo significativo que se dé en Bolivia, porque de estas crisis se sale unido, se sale pactando
y se sale pensando en una nueva economía. No se sale mirando hacia atrás, sino ¿cierto?, repitiendo los viejos problemas que tenemos y divididos. Eso no va a funcionar y hacia adelante pues las cosas pueden complicarse muchísimo más. Eso tenía que decirles, muchísimas gracias y ahora soy todo oídos para sus preguntas o comentarios. Audio. Hola, hola. Audio. Muy bien. Sí, muchísimas gracias por la exposición, distinguido doctor Chávez. Precisamente vamos a dar lugar a continuación a la ronda de preguntas, pero previo para todos nuestros participantes quienes se preguntan quién es el doctor Chávez, permítanme compartirles, por favor. El doctor Chávez tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Tiene maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Tiene maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. Tiene maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es economista de la Pontificia Universidad Católica. Y en la actualidad es director de la Escuela de la Producción y la Competitividad. Asimismo, director de las maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Chávez, por estar compartiendo con nosotros en este evento tan importante como parte del programa de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Y asimismo me voy a permitir ahora dar lugar a la ronda de preguntas y voy a dar lectura a cada una de ellas en el orden que han llegado. Primera pregunta, por favor, doctor Chávez. ¿Cuál sería la política económica para salir de la inminente recesión que deberá aplicar el nuevo gobierno? Reitero la pregunta, por favor. ¿Cuál sería la política económica para salir de la inminente recesión que deberá aplicar el nuevo gobierno? Adelante con su respuesta. Bueno, un poquito voy a repetir, porque justamente la última parte de mi exposición fue la explicación de eso. Sin embargo, yo creo que hay que tener políticas de corto plazo que son sobre todo para sustentar demanda agregada, bonos, transferencias, mantener los empleos, cuidar los empleos de calidad y comenzar con un programa de inversión pública, pero vinculado a educación, a salud, a infraestructura tecnológica, y apoyando a las pequeñas y medianas empresas que exporten y que hagan transformación digital, que hagan transformación energética, que hagan transformación medioambiental. ¿No es cierto? Al mismo tiempo hay que hacer, en términos más macroeconómicos, hay que hacer políticas fiscales expansivas, como creo que el gobierno lo está haciendo, pero esas políticas fiscales expansivas deben ser acompañadas de políticas monetarias también expansivas. Eso significa bajar la tasa de interés para los préstamos de diferente calidad, ¿no es cierto? Para vivienda, para empresas, para crédito personal, etc. Por lo tanto, es un conjunto de cosas que hay que hacer de manera equilibrada, pero para eso necesitas legitimidad política, necesitas buscar acuerdos, porque muchas de esas políticas requieren pues del apoyo de todos para que funcionen. Peleados como estamos, no hay receta técnica que funcione, ¿no es cierto? Se necesita este acuerdo político para implementar políticas fiscales, monetarias, cambiarias, comerciales, que vayan reconstruyendo el tejido productivo, pero al mismo tiempo vayan creando el futuro patrón de desarrollo. La idea es no volver al mismo patrón de desarrollo primario exportador, por lo menos en el corto plazo. Bien, muchísimas gracias, doctor Chávez. A continuación, le voy a formular la pregunta número 2. ¿Qué opinión merece el tipo de cambio de nuestro país? ¿Conviene entrar en una devaluación? Le reitero, por favor, ¿qué opinión merece el tipo de cambio de nuestro país? ¿Conviene entrar en una devaluación? Adelante, por favor, doctor. Bueno, yo creo que una de las peores herencias que hemos recibido del gobierno de Evo Morales es haber mantenido un tipo de cambio fijo y haber utilizado el tipo de cambio para generar una burbuja de consumo. Eso se llama populismo cambiario. Utilizaron el tipo de cambio, lo dejaron apreciar para que a través del dinero que metía en la economía el gobierno, ese dinero no vaya a reactivar o vaya a impulsar la industria nacional, sino las importaciones legales e ilegales. Recuerden que el año 2006 las importaciones no pasaban de 2.000 millones de dólares y después superaron los 13.000, 14.000 millones de dólares si incluimos contrabando.
ahí se creó una burbuja de consumo brutal, confundimos riqueza con desarrollo. Entonces el tipo de cambio se convirtió en un instrumento de distribución de renta y no en un instrumento de desarrollo productivo o de mejora del comercio internacional. Con ese tipo de cambio real apreciado y fijo, pues se creó esta burbuja de consumo donde probablemente está la nueva burguesía comercial y millones de personas que tienen un empleo de malísima calidad que ahora están sufriendo. Entonces, sin embargo, ese tipo de cambio como está, sería, no hay que tocarlo. Ya, como ya había dicho en mi primera locución, estamos en una tormenta perfecta. El tipo de cambio debe mantenerse fijo, por lo menos en el corto y mediano plazo. Después ya veremos qué vamos a hacer y para eso pues hay que cuidar bien de las reservas internacionales, hay que cuidar bien de las expectativas, hay que mostrar horizonte de crecimiento y hay que mostrar estabilidad socioeconómica para que los fundamentos de mantener un tipo de cambio estable sean fundamentales. No es recomendable, no es deseable modificar el tipo de cambio en la actualidad. Tampoco creo que sea efectivo. Sería inútil modificar el tipo de cambio porque no hay comercio exterior. ¿A quién le van a vender si quieren aumentar exportación? ¿No es cierto? Por ejemplo. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Chávez. A continuación le voy a formular la tercera pregunta, por favor. Respecto a la banca, ¿conviene fomentar el crédito? ¿No sería un arma de doble filo? Le reitero, por favor, respecto a la banca, ¿conviene fomentar el crédito? ¿No sería un arma de doble filo? Adelante, por favor. Bueno, mire, obviamente que los bancos son fundamentales en cualquier etapa del desarrollo porque son las venas que comunican, ¿no es cierto?, los ahorros de las personas con las empresas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los recursos deben entrar a la economía a través de un sistema bancario, ¿no? Sin embargo, lo que se tiene que hacer es salvar empresas, no salvar bancos, ¿ok? Entonces, de lo que se trata es hacer una priorización de a qué empresas hay que ayudar primero, probablemente transporte, ¿no es cierto?, probablemente turismo, hotelería, gastronomía, y tú tienes que crear fondos para apoyar eso, como el gobierno actual lo ha hecho, pero esos fondos tienen que ser gestionados con objetivos, para que la plata no sea que el banco decida a quién doy, a este no doy, sino que esa plata tiene que tener compromisos, tanto de las empresas como de los bancos, que sean utilizados en la construcción del futuro económico y no simplemente para salvar una empresa que probablemente está muerta y aunque le metas la plata que le metas no va a funcionar, sino por eso es importantísimo que el BDP nos juegue un papel central en canalizar esos recursos a través de la banca privada, pero ¿no es cierto?, creando exactamente los sistemas de incentivos a los sectores que se deben apoyar y especialmente priorizando ecología, priorizando tecnología y transformación de medio ambiente. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Chávez, por la respuesta. Hay muchas preguntas y, por favor, si usted me permite, voy a formularle una cuarta pregunta, por favor. ¿La nueva ley de alimentos transgénicos sería buena opción para reactivar la economía? Le repito, por favor, ¿la nueva ley de alimentos transgénicos sería buena opción para reactivar la economía? Adelante, por favor. Bueno, mire, yo creo que lo que hay que hacer ahí es un análisis mucho más preciso. No soy experto en temas agrícolas, y tengo entendido que los transgénicos hay de diferente tipo y el problema no es tanto el transgénico, sino lo que viene, digamos, con él, que es la forma de descontaminar, de regar, de evitar que le entren plagas, y ahí están los problemas. Entonces, lo que el país tiene que hacer sobre eso es un enorme debate, ¿no es cierto?, sobre qué tenemos que hacer en el tema de transgénicos, porque evidentemente en otros lugares hay aumentos de productividad importantes que ya han ganado algunos mercados, ¿no es cierto? Y hay también muchísima gente quejándose del impacto negativo. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran debate nacional con especialistas nacionales, internacionales, hablar con la gente, hablar con los empresarios, convencernos o no convencernos de que ese es un camino, pero es un camino que se podría seguir siempre que el impacto medioambiental sea sumamente bajo o cero si es posible, ¿no es cierto? Porque tenemos que evitar también que la agricultura oriental tradicional siga siendo expansiva y sea más vertical.
y el aumento de la productividad pues depende mucho, si, en un caso si se utiliza transgénicos o en otros casos si se utilizan semillas mejoradas, en otros casos mejor tierra, en fin, es un tema complejo, pero que antes que una solución técnica es una solución social y política. Tenemos que entre todos debatir y analizar y ver si esa es una mejor opción para el desarrollo del país. Bien, muchísimas gracias, doctor Chávez. Como le decía anteriormente, tenemos muchas preguntas, pero voy a permitir dar lectura a la última pregunta. Por favor, ¿de qué manera o formas podemos influir como universidad en el desarrollo de la economía? Reitero la pregunta, por favor. ¿De qué manera o formas podemos influir como universidad en el desarrollo de la economía? Adelante, por favor, doctor Chávez. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Miren, yo vengo del mundo académico también. Creo que las universidades juegan un papel central en el nuevo modelo, donde lo que impulsa el desarrollo son las ideas. Nuestras universidades tienen que cambiar de ser universidades tradicionales que venden servicios, ¿no es cierto?, o que brindan servicios, en el caso de las públicas, a la comunidad, a ser verdaderos clústeres de conocimiento y solidaridad, desde construirse en ecosistemas, ser uno de los centros del ecosistema que articule sector privado, sector público, instituciones, organizaciones no gubernamentales. Las universidades tienen que enraizarse con más fuerza en sus aparatos productivos, en sus aparatos de servicios. Es decir, las universidades son los dínamos de los nuevos ecosistemas y tenemos que cambiar poco a poco que la universidad deje de formar solamente profesionales y comience a formar emprendedores, innovadores, gente más creativa, ¿no es cierto? Gente que no piense en qué voy a trabajar cuando yo estudie en esta universidad, sino que diga qué tipos de trabajo e innovaciones yo voy a hacer. Entonces las universidades tienen que dejar de ser prestadoras de servicios para convertirse en ecosistemas de desarrollo económico integrados a otros actores. Bien, nuevamente muchísimas gracias, doctor Chávez. Distinguida audiencia, esa fue la excelente participación precisamente de nuestro expositor, doctor Chávez, quien estuvo hablándonos sobre las perspectivas de la economía boliviana post-pandemia. A continuación, me permito ceder la palabra al magíster MBA Bravo Fernando, coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, para recibir sus palabras de agradecimiento. Magíster Bravo, adelante con sus palabras, por favor. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al doctor Gonzalo Chávez por su brillante exposición con el tema perspectivas con respecto de cómo se va a mover la economía en el mundo. Y en nuestro país, en lo futuro, a corto o mediano plazo, donde nos espera días difíciles para poder despegar por la falta de inversión pública, la falta de generación de fuentes de trabajo y la falta de circulante. Considerando la gran experiencia profesional del doctor Chávez, sin duda viene a constituir un gran aporte para los profesionales que participan en este evento. Y en especial una inducción en los conocimientos para nuestro sector estudiantil de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Asimismo, quiero agradecer a nuestras autoridades, al magíster Peter Campos, vicerrector de nuestra Casa de Estudios de San Francisco Javier, a la señora decana magíster Janet Cuellar y a los directores de carrera magíster Juan Carlos Torres y magíster Javier Flores, que son autoridades de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, que nos acompañaron en este ciclo de conferencias que fue organizado por la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Finalmente, agradecer a todos los participantes, como ser docentes y estudiantes y otros invitados especiales a este evento, sabiendo que nos dio luces sobre la situación económica y social de nuestro país a corto y mediano plazo después de la pandemia. Reitero mis sinceros agradecimientos al doctor Gonzalo Chávez por esta exposición que fue de mucha ayuda, de mucho soporte para el sector estudiantil y para los profesionales. Muchas gracias, que tengan una buena tarde bendecida por nuestro Altísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Chávez, gracias. muy amable. Muchas Un gran gracias. saludo a todos. A tiempo, por favor, antes también vamos a tener las palabras, por favor, también a cargo del universitario Juan Carlos Daza de la
carrera de Comercio Exterior y Aduanas en representación del sector estudiantil, para también vertir sus palabras de agradecimiento a nuestro expositor de esta tarde. Universitario Juan Carlos, adelante con sus palabras, por favor. Master Campus Peter, vicerrector de San Francisco Javier de Chuquisaca University. Master Cuellar Janet, Dean of the Public Accounting and Financial Sciences Faculty. Master Bravo Fernando, Coordinator of the Foreign Trade and Customs School. As a student, and on behalf of the student sector of the School of Foreign Trade and Customs, I really want to extend the most sincere congratulations to Dr. Gonzalo Chavez for his brilliant presentation about the prospect of the post-pandemic Bolivian economy, in which we were explained about the difficult situations that are coming to our country in terms of reactivating the Bolivian economy, even more in this crisis in electoral matters that affect much more to our society. A presentation which helped us to understand and get feedback through knowledge and having a true perspective in relation to national and international trade regarding our economy is really alarming. I want to thank Master Bravo Fernando, coordinator of the Foreign Trade and Customs School, as well as to his team of teachers and students for having organized this conference series commemorating the 3 years of our school. This conference were of great benefit for my class in terms of acquiring knowledge through topics of interest of foreign trade and customs. Thank you very much. Bien, muchísimas gracias, universitario Juan Carlos. Bueno, y de esta manera llegamos a la recta final del ciclo de conferencias. Nos despedimos no sin antes saludar nuevamente y agradecer a nuestras autoridades académicas, al señor vicerrector, a la decana de nuestra facultad, a los directores de las carreras, así como también a nuestro coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas por habernos honrado con su asistencia en esta sesión. Sin más que decirles, muchísimas gracias por la atención dispensada.